Hola, ¿cómo te va? Vamos a hacer una serie de programas acerca del ADN, de la genética, de las enfermedades hereditarias y como siempre a mí me gusta empezar por el principio. Entonces hoy vamos a hacer un programa especial acerca de principios de genética. La herencia genética se transmite a través del ADN o ácido desoxirribonucleico. El ADN contiene las instrucciones para la función y la forma de todas las células, de todos los órganos, de todos los sistemas, de todos los seres vivos del planeta. El ADN está compuesto por un azúcar llamado desoxirribosa, de ahí el nombre ácido desoxirribonucleico, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son 4. Adenina, que se identifica con una letra A, timina, que se identifica con una letra T, guanina, que se identifica con una letra G, y citosina, que se identifica con una letra C. Desde el año 1953, que Watson y Crick ganaron el premio Nobel por haber descrito al ADN como una doble hélice, es decir, una doble cadena de ADN, es como si fuera una escalera en caracol. Cada cadena tiene como un pasamanos donde están la desoxirribosa y el grupo fosfato. Estas dos cadenas, que son los dos pasamanos de una escalera en caracol, están fuertemente unidos a través de las bases nitrogenadas. Una de las cadenas, que es uno de los pasamanos, tiene una base nitrogenada y enfrentada a ella la otra base nitrogenada. Entonces, si de un lado hay una adenina, del otro lado habrá una timina. De un lado hay una guanina, del otro lado habrá una citosina. Estas bases están siempre de a pares, por eso se las llama pares complementarias. El ADN se encuentra fuertemente compactado formando los cromosomas. Cada especie tiene un número de cromosomas específico. Así tenemos como el ser humano tiene 46 cromosomas. De estos 46 cromosomas se encuentran divididos en 23 pares. ¿Por qué hablamos de pares de cromosomas? Porque la mitad del ADN la recibimos de nuestro padre, como 23 cromosomas, y la otra mitad del ADN la recibimos de nuestra madre, también como 23 cromosomas. Todas las células del organismo del ser humano contienen 23 pares de cromosomas, salvo las células sexuales, espermatozoide y óvulo, que como van a combinar su ADN para formar la descendencia, tienen que primero dividir a la mitad su cantidad de ADN, porque si no, el descendiente tendría el doble de ADN. Entonces, el espermatozoide y el óvulo primero dividen en la mitad el número de cromosomas que tienen y salvo esos dos, el resto de las células de nuestro organismo tienen 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Cuando la célula se divide, el ADN debe duplicarse, porque cada célula tiene que tener la misma cantidad de ADN. Para duplicarse, las dos cadenas se separan y una enzima llamada ADN polimerasa va colocando bases complementarias como las que estaban en la cadena original. Por ejemplo, si la cadena original, el primer par de bases complementarias era la adenina y la timina, al separarse, la ADN polimerasa colocará al lado de la adenina de la nueva cadena una timina y al lado de la timina de la otra cadena una adenina. Entonces de esa manera podemos ver cómo la cadena original en el primer lugar tenía una adenina y una timina, una de las cadenas va a tener adenina y timina y la otra cadena que se forma también va a tener una adenina y una timina. Cuando termina de replicarse todo el ADN, vamos a tener que tenemos dos cadenas de ADN exactamente iguales a la original. Y de estas dos cadenas originales, cada una tiene la mitad de la cadena original y una mitad nueva. Por eso se dice que el ADN es semiconservativo. Y si lo pensamos bien, vamos a poder ver que si cada célula tiene la mitad del ADN de la célula que la formó, nosotros tendríamos ADN que venimos replicando desde los primeros Homo sapiens que habitaron el planeta. Toda esta información genética que comenzó en el año 1856 con las leyes de Mendel, luego continuaron en el año 1953 con la doble hélice de Watson y Crick, y luego en el 2005 el ser humano logró descifrar por completo el genoma humano, nos sirve mucho porque gracias a la tecnología médica hoy en día podemos estudiar los genes y podemos saber si alguna persona tiene una predisposición a hacer alguna enfermedad. En la Argentina, el laboratorio Novagen realiza distintos estudios genéticos gracias a todo este conocimiento. Por ejemplo, el estudio Carrier Gen es un estudio que los ginecólogos y los obstetras solicitan a los padres que van a buscar descendencia para ver si son portadores de alguna enfermedad genética que ellos no manifiestan, pero sí pueden manifestar su descendencia. Existe otro estudio que se llama Baby Gen, que los obstetras solicitan a las madres embarazadas para saber el cariotipo del embrión.
el embrión formándose se puede estudiar el cariotipo y saber la cantidad de cromosomas que tiene, se puede saber el sexo genético y si la cantidad y la forma de esos cromosomas son normales. Antiguamente, para estudiar el cariotipo de un embrión, había que hacer una punción, ya sea una punción de líquido amniótico, una punción de vellosidades, que era un procedimiento con riesgo. Por eso mismo no se podía hacer a cualquier persona, sino que se le hacía simplemente a aquellos embarazos de riesgo o con madres de edad muy avanzada que tenían más probabilidades de tener malformaciones cromosómicas. Hoy en día, sacándole sangre a la mamá, podemos saber el cariotipo del embrión. Y por último está el estudio ScreenGen, que es el estudio que a mí como pediatra más me interesa, que es un estudio de screening. Estudio de screening también significa pesquisa, que es para detectar en el recién nacido 50 enfermedades genéticas. No solamente podemos detectar precozmente estas 50 enfermedades genéticas, todas las cuales tienen tratamiento, sino que también podemos detectar en el bebé un estado de portador de alguna enfermedad que él no va a manifestar, pero sí puede recibir su descendencia. El estudio ScreenGen que yo solicito a mis pacientes, en realidad no es porque yo quiera detectar una enfermedad en mis pacientes, sino para reasegurar el estado de completa salud de los pacientes. Gracias al estudio ScreenGen yo puedo descartar más de 50 enfermedades genéticas que si yo llego al diagnóstico tarde pueden provocar distintos tipos de discapacidades. Entonces, fíjense cómo todo este conocimiento y todo este bagaje teórico que tenemos hoy en día nos sirve prácticamente para reasegurar el estado de salud de nuestros pacientes.